Buenos días, señores ministros en funciones, secretarios de Estado en funciones, subsecretarios en funciones, directores generales en funciones, pero todos funcionando. Muchas gracias, señores embajadores, señores miembros del Congreso y del Senado. Muchas gracias, señoras y señores, a todos por venir a este acto. Hace algo más de 150 años, hacia 1870, uno de esos periodistas británicos que cubría para un periódico de Londres crónicas exóticas, escribía su última crónica desde España y decía: España ha dejado ya de ser un país exótico. Están incluso pensando en construir un ferrocarril. Hace 4 años, otros exóticos, economistas galardonados con el premio Nobel, como Jack Rubini o Stiglitz, pronosticaban que España no tenía otra alternativa que reclamar el rescate. España no tenía otra salida en aquel momento que acudir a la ayuda del resto de los países europeos. Okay, this one's easy. They're leading the Panama Canal expansion. The US. Okay, my mother was right. I shouldn't have married you. They're building a high-speed train between La Mecca and Medina. Oh, Germany. Did we seriously go to the same school, Jane? They supply wind turbines to most leading economies. Know this one. China. Okay, you're seriously sleeping on the floor tonight. Last chance. They're the first country in the world in installed solar energy. Australia. Lucas, wake up. We're in Australia. I give up. I can't think of anything else. Oh, wait. For some reason they run in front of bulls. Spain. Spain. Este vídeo ilustra de una manera patente lo que es una triste realidad de España. España ha alcanzado en los últimos años, después de 30 años de un desarrollo descomunal, ha alcanzado posiciones de liderazgo en el mundo, en muchos sectores, en muchos ámbitos, pero todavía tenemos que vivir con estereotipos. Muchas de esas posiciones de liderazgo se atribuyen, como se pone en el manifiesto en el vídeo, a otros países. No se piensa que España pueda ser capaz de hacer todo lo que ha hecho en estos años. Cuando nace Marca España, nace con 2 objetivos. Uno, ir procurando olvidar los clichés, los estereotipos, todos aquellos que nos encasillaban en un país cruel, un país no muy trabajador, un país que arrastraba problemas, más preocupados por la siesta y por la fiesta que por ser un protagonista del siglo XXI. Y por otra parte, nacíamos también en un momento, en el verano del 2012, cuando los augurios sobre la economía española no eran sino negativos y cuando había muchas dudas de nuestra capacidad de sobreponernos. Lo que intentamos desde el primer momento fue una idea que consistía en reclamar que la defensa de España, la defensa de su imagen, era una labor de todos, que nadie era dueño de Marca España, que Marca España era propiedad de todos los españoles y que en la medida que fuéramos capaces entre todos de ir superando, de ir reposicionando de alguna manera a España, todos saldríamos beneficiados. Ese es el esfuerzo que nos llevó a intentar ir aportando datos, informaciones y hechos para borrar los estereotipos, para borrar los clichés y para presentar esa imagen de la nueva España. Esa imagen se ha podido ir construyendo a lo largo de estos años, insisto, con el esfuerzo de todos. Y hoy lo que queremos es rendir un homenaje de gratitud a todos los que lo han hecho posible, a las administraciones públicas, a las empresas privadas, a los particulares, en definitiva,
a todos los españoles, porque hoy, afortunadamente, la imagen de España es bastante mejor que hace unos años. A continuación, lo que vamos a presentar es un videomontaje en el cual pasamos rápidamente, porque todo tiene que ser rápido, algunas de las imágenes de lo que ha sido este proceso. Desde el principio pensamos que teníamos que contar con el apoyo de expertos, con el apoyo de sociólogos, de personas de marketing, de periodistas, que nos dijeran un poco cómo debíamos de orientar el tema de la comunicación. Y fuimos cambiando nuestro discurso a medida que también la percepción de España y la evolución de las variables macroeconómicas mejoraba. Empezamos con un eslogan cuando estábamos en lo más bajo que se sintetizaba en Spain is back. España no había desaparecido. La España que había tenido unos éxitos hasta convertirse en un milagro económico a nivel europeo desde los años 94 hasta el 2007, con 13 años de crecimiento ininterrumpido, había entrado en crisis, pero no había desaparecido. Estaba y estaba para quedarse, para volver con fuerza. Al Spain is back, le sustituimos un mensaje de Spain, land of opportunities. España, un país de oportunidades. Porque lo que había ocurrido en España era una transformación importante que ofrecía, en momentos en que los precios relativos habían caído, ofrecía muchas oportunidades para los inversores. Ofrecía muchas oportunidades para todos los que quisieran hacer negocios con España. Nuestras empresas, paralelamente, iban mostrando su dinamismo y su competitividad en los mercados internacionales
y España parecía cada vez más como una base en la cual sentar negocios y actividades que tuvieran vocación de presencia en Europa o de presencia en América Latina. Este mensaje fue sustituido el año pasado con un mensaje más creativo: España, un país de talento, porque creemos que uno de los atributos y una de las características que nos hace fuertes es el talento, el ingenio de los españoles, su capacidad para crear, su capacidad para innovar, para destacar en todos los campos, desde la gastronomía a la moda, de la ingeniería a la medicina, de la arquitectura al mundo empresarial en general. Este ha sido el hilo conductor que hemos seguido en los últimos años y es el hilo que ha ido permitiendo posicionar a España desde otras perspectivas, ver cosas probablemente menos conocidas o menos apreciadas de España, pero que son las que nos dan poder. En ese trabajo, en ese tiempo, hemos contado con la ayuda de los distintos departamentos de la Administración Pública y muy especialmente de aquellos que por su actividad tienen una proyección exterior. Y en el vídeo que presentamos a continuación intentamos resumir de manera breve algunos de estos ejemplos de lo que ha sido la realización de actividades encaminadas o dirigidas por la Administración Pública. Y si lo das todo, todo aquello por lo que has nacido. Porque solo cuando eres capaz de contestar a estas dos palabras, es cuando la gente espera lo mejor de ti. El mundo quiere lo mejor de ti. Y sí, tu compromiso es dárselo. Nacidos en España, admirados en el mundo. Cada día, miles de militares en España y lejos de nuestros hogares, trabajamos por tu seguridad, tu libertad y por tu futuro en paz. Infraestructuras de transporte con firma española. Un país conectado por más de 15.000 kilómetros de red ferroviaria con más de 3.000 kilómetros de alta velocidad. Un país vertebrado en más de 15.000 kilómetros de carreteras de gran capacidad. Un país en el que vuelan cerca de 200 millones de pasajeros. Un país que mueve más de 500 millones de toneladas de mercancías a través de sus puertos. Un país, una referencia. España. Me haces descubrir sabores que nunca hubiera imaginado. A tu lado siento que todo está hecho a mi medida, que es muy fácil encontrar tesoros. Haces que me atreva con todo.
y que aprenda algo nuevo cada día. Sé que si quiero llegar lejos, tú siempre estás a mi lado. Que puedo contar contigo para pasar una noche inolvidable, incluso para llegar a lo más alto. Tienes todo lo que necesito. Necesito España. España es única. Es una gran sinfonía cultural. Es una sociedad abierta, amable. Es un país lleno de atractivo. Un país serio, un país comprometido. Y con mucho potencial. España es un gran país. Que vale la pena visitar, vale la pena vivir en España. España es vitalidad, altruismo, creatividad, pero también es diseño, calidad, es ciencia. Un país con mucho carácter y personalidad propia, al mismo tiempo moderno y dinámico. Una economía cada vez más internacional y con marcas cada vez más globales. Son auténticas embajadoras de la imagen positiva de España en el mundo. Cuando arrancamos Marca España, muchos no entendieron bien qué es lo que se pretendía. Recibimos críticas, las recibió también el gobierno, en el sentido de que las cosas estaban mal en España, había gente que sufría, que padecía las consecuencias de la crisis y que eso de vender una imagen idílica de nuestro país podía ser algo hipócrita. Afortunadamente, con el tiempo, esas críticas han ido desapareciendo y se ha ido entendiendo la relación que hay entre lo que es la realidad de un país y lo que es su imagen en el exterior. Todos los estudios nos mostraban que la valoración de España en el exterior era muy superior a la que teníamos los propios españoles de nuestro país. Y en ese esfuerzo intentamos ir poniendo de manifiesto lo que son las características de España. España, un país tradicional, orgulloso de su cultura, de su historia, de su contribución al mundo, pero simultáneamente un país moderno, un país donde la creatividad no tiene límite y donde, como decíamos antes, en muchos sectores nuestros compatriotas, los españoles, nuestras empresas, ocupan lugares de privilegio y de liderazgo en el mundo. Al mismo tiempo, presentar a España como un país sólido y solidario, un país sólido que tiene un peso específico en la comunidad internacional de naciones, pero que es también un país solidario y que da muestras permanentemente de su compromiso con el resto del mundo. Un país fiable, un país que hace honor a sus compromisos, que es un artífice de la construcción europea y que tiene esa dimensión iberoamericana que nunca puede olvidar y la cual se siente muy orgulloso y que lucha por la preservación de la paz y el desarrollo en el mundo. Esos son los atributos que nosotros creemos que han ido calando y que han sido aceptados como reflejo de lo que es España hoy. En ese esfuerzo contamos desde el principio, incluso en los momentos más difíciles, con algunas empresas españolas y de capital extranjero, pero
instaladas en España que tuvieron interés en mostrar a sus compatriotas, a sus colegas de otros países y a los propios españoles que a pesar de las dificultades que se vivían, había razones para la esperanza y para el orgullo de pertenecer o de trabajar en España. Podríamos seguir presentando muchas de las cosas que se han hecho. Todas se han hecho con entusiasmo, la mayoría con eficacia. Y se han hecho entre muchos, entre personas individuales, algunos desconocidos, otros más conocidos o más populares. Pero lo que han tenido en común todas estas iniciativas ha sido el amor a España, el deseo de ver a España con la mejor imagen en el exterior. Antes de pasar al estreno del vídeo que hemos hecho este año, yo quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a mucha gente y como no tengo mucho tiempo, me dejaría mucha gente fuera. Pero tengo que empezar por el equipo que me ha ayudado en este tiempo, por un equipo casi de fútbol. Somos más o menos una docena, mezcla de diplomáticos, de técnicos, de administrativos, de becarias y voluntarios que me han facilitado el trabajo, que con un gran entusiasmo y profesionalidad y dirigidos por Rafael Conde hemos hecho de nuestro trabajo una auténtica diversión. Tengo que agradecer también a algunas entidades que nos han ayudado especialmente, a Correos, que nos facilitó la emisión de unos sellos sobre marca España, a la ONCE, que emitió un cupón, a EFE, que nos ha dado muchas fotografías, a muchas empresas que nos han ayudado con su mensaje permanente y con facilitarnos ideas o patrocinarnos iniciativas, a todos aquellos que han servido para medir lo que hacíamos, porque siempre pensamos que lo que no se puede medir no existe. Al Instituto Elcano, al Mesías, al ESIC, a todos los que, a Deloitte, a todos los que nos han ido proporcionando datos para saber si íbamos bien, mal o cómo podíamos hacer las cosas mejor. En definitiva, una enorme gratitud a todos los que han trabajado en este tiempo y un enorme compromiso, porque en este tiempo hemos podido ir abriendo camino e ir instaurando el concepto de marca España, y no solo dentro de España, sino fuera, que es el objetivo de nuestra actividad. Nos hemos ganado un cierto prestigio en el conjunto de las marcas país. Hoy se nos consulta y se nos pide asesoramiento por parte de otros países. Y eso para nosotros es un honor, pero al mismo tiempo, como digo, un compromiso de seguir haciendo las cosas cada vez mejor, de comunicar mejor, de llegar a objetivos más ambiciosos, de llegar a públicos más selectos y más influyentes que a través de la difusión puedan contribuir a mejorar esa imagen de nuestro país. En ese esfuerzo, todo lo que hemos recibido lo hemos intentado poner al servicio de la causa, al servicio de una causa que no es política, de una marca España que, como hemos dicho, siempre y en todo momento es obra y propiedad de todos. Todos hacemos marca España. Y este es el mensaje que intentamos transmitir en el vídeo que en colaboración con Radio Televisión Española emitimos el fin del año 2014 y que hemos vuelto a repetir este fin de año último. El vídeo se ha hecho gracias a muchas horas de esfuerzo y trabajo de las personas de televisión a quienes tengo que rendir un homenaje de gratitud y pedirles que sigan con esa costumbre de pasar un anuncio para iniciar bien el año con un mensaje positivo sobre nuestro país. El vídeo este año cambió un poco, lo pasamos en fin de año en una versión resumida de únicamente 1 minuto y hoy lo presentamos en su versión completa de 3 minutos de duración, que será el que expandemos por el mundo, pasaremos por televisiones de los 5 continentes y lograremos intentar que tenga una difusión
de muchos millones como ha tenido el primero. El énfasis del vídeo en este año ha estado en las personas, y no solo en las personas, sino también en los niños que son el futuro por el que apostamos y porque este país al final será lo que estos niños de hoy, jóvenes de mañana, puedan conseguir con su esfuerzo y con su trabajo. Antes de pasar la palabra al ministro, que hablará a continuación del vídeo, tengo que tener unas palabras muy especiales de gratitud al ministro García Margallo. El ministro García Margallo ha sido el impulsor de este proyecto, ha sido la persona que ha creído en el proyecto Marca España desde el principio, que lo ha alentado en todos los momentos, que nos ha ayudado prestándonos una ubicación en el Ministerio. Y ha sido la persona que nos ha facilitado y abierto muchas puertas en el exterior. El ministro recibe, por tanto, toda mi gratitud y agradecimiento, como los demás ministros que hoy están aquí, pero muy especialmente porque él ha sido el gran, como digo, el gran impulsor, el gran valedor, el gran alentador de este proyecto. Y tengo que dar las gracias también a todo el Servicio Exterior de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero muy especialmente a las embajadas, a las oficinas comerciales, a las oficinas de turismo en el exterior, que nos han prestado en todo momento y sin ninguna reserva apoyo para nuestras iniciativas de difusión de nuestro mensaje. A todos, muchísimas gracias. Les dejo con el vídeo y a continuación le pediría al ministro de Asuntos Exteriores que clausurase el acto. Muchas gracias. ¿Quieres que te ayude? La pongo aquí. Tenemos que juntarla bien. Molt bé. ¿Dónde? Ay, estás en mi casita. Quiero ser científico. Emergencia, emergencia. Recibido, nos vamos para allá. And I'd like to express my deepest gratitude for Spain's support and global solidarity. Marca España. Marca España. Hoy tiene más sentido que nunca empezar dando los buenos días, porque hoy es un gran día. Hemos venido aquí, y creo que lo hemos conseguido, a darnos un chute de españolidad, y nos estamos dando un chute del demonio.
Quiero en primer lugar retomar las palabras de Carlos y empezar por un obligado capítulo de agradecimiento. Carlos Espinosa de los Monteros ha sido el padre, el autor y el impulsor de Marca España. Y lo ha hecho con la generosidad, con la imaginación, con la creatividad, con la grandeza que los españoles sabemos utilizar cuando somos capaces de empeñarnos en empresas grandes. A ti, a tu equipo, a César, a Javier, a Maquis, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a mis compañeros del Gobierno, muy especialmente al Ministro de Industria, Energía y Turismo y a la Ministra de Fomento que nos acompañan allí y que hemos ido muchas veces a lo largo y ancho del planeta a españolear, que es lo que decía Unamuno que había que hacer. Muchísimas gracias. Sois ministros en funciones, pero sois amigos permanentes y espero que defensores siempre de la marca España. A todas las empresas, a toda la sociedad española que se ha empeñado en este esfuerzo con solidaridad, generosidad y altura de miras, muchas gracias. En un tiempo en que sobra codicia y falta ambición, Marca España es la imagen del camino que tenemos que seguir. Y me gustaría que Marca España, sea cual sean las vicisitudes y la formación del nuevo Gobierno, sea una idea permanente, una idea que sea desarrollada con independencia del color político del Gobierno que pronto deba tomar posesión. Lo más difícil en un discurso es siempre encontrar las palabras introductorias. Lo mismo cuando se trata de escribir una carta. Yo escribí una carta en un libro de reciente publicación a Carlos Espinosa de los Monteros, se la dirigí también a muchos ministros, a los dos que están aquí, en que hablaba de lo que Marca España era, lo que Marca España quería ser cuando nació, que era el momento más difícil. La idea me la suministró un amigo mío que está aquí, me acompaña desde 1977, que es César Baquián. Y esa idea está resumida en un spot televisivo que es posterior al nacimiento de la marca España, pero que expresa muy bien lo que nosotros quisimos hacer cuando lanzamos la idea. Es un spot en que aparecen dos ciudadanos en un café y un amigo le dice a otro: anoche estaba en medio de la nada. Mi Astra se estropeó y de repente apareció Claudio Schiffer. Y esta, sentada en la mesa al lado, se gira y contesta: imposible. Un Astra no se estropea, es alemán. Es probable que el ejemplo de un coche alemán no sea el más afortunado en estos días, pero es el que costaba en esa carta y, por tanto, con toda honestidad, lo repito. Y lo que nosotros quisimos hacer es un proyecto en que el adjetivo español se identificase con todas esas cosas que aquí se han dicho. Que español fuese sinónimo de excelencia en todos los aspectos. La idea fue desarrollada, concebida, mejor dicho, en el gobierno del presidente Aznar, pero no vio la luz entonces. El gobierno de Rodríguez Zapatero no consideró oportuna desarrollar esa idea y a mí me pareció desde el primer momento que era lo más importante que como país teníamos que hacer. Se ha referido, Carlos, a aquellos principios difíciles y habéis visto el primer vídeo, que ni siquiera es nuestro porque no teníamos dinero, era una empresa del Grant Thornton, que explicaba cuál era la situación de España en el año 2012. E intentábamos decir que ese capítulo de la crisis económica se había cerrado. El eslogan, como ha recordado Carlos, es Spain is back. España está de vuelta y está de vuelta para quedarse. Y a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando esa idea. Pero el elemento esencial, lo decía Kant, que es que lo importante no es la realidad, sino la percepción de la realidad. Y de la imagen de España dependían entonces muchas cosas. Recuperar el crédito, la confianza en España fuera era capital para salir de la crisis, crecer y crear empleo.
y en los días que vivimos, la inestabilidad política y la pura sospecha de que pudiese formarse un gobierno heterodoxo de acuerdo con los parámetros de Bruselas está retrayendo las inversiones, lo cual demuestra que la imagen, la realidad, pero la imagen son importantes. Hay que mejorar la realidad, pero hay que mejorar la imagen de la realidad, sobre todo, como en nuestro caso ha recordado Carlos, la imagen de España era incluso peor que nuestra realidad de entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pero antes de explicar lo que hemos hecho, de resumir lo que hemos hecho, porque está suficientemente bien explicado en los vídeos que hemos hecho, me van a permitir un cierto retroceso, una cierta excursión histórica. La imagen de España ha sido, en los últimos tiempos, tradicionalmente mala. No me voy a remontar a la leyenda negra que ingleses y holandeses inventaron para repartirse los restos de nuestro imperio. Suelo remontarme al siglo XVIII, en que un valenciano, Juan Pablo Forner, en una pieza que se llamaba Oración apologética por España, decía lo que sigue. Casi toda Europa, estamos hablando del siglo XVIII, está hirviendo en una especie de furor por querer cada nación engrandecer su mérito sobre los demás que se lo disputan. España estaba en aquel momento ausente de la competición, de la lucha, de ese hervor por demostrar nuestra primacía en algo. Y no es extraño a los que les gusta la historia, que lean los discursos de las Cortes de Cádiz, había un denominador común. España era un gran país que estaba sufriendo un periodo de retraimiento y decadencia insólito por culpa siempre de algún extranjero. Los liberales creían que los males de España eran achacables a Carlos V y sus flamencos, que acabaron con las libertades originarias de los reyes medievales. Los conservadores creían que los males eran achacables a los Borbones, que habían acabado con esa monarquía diversa, en esa monarquía plural que caracterizó la época de los Austrias. Pero todos coincidían en que la realidad de España era mala y la imagen de España era mala. Siglo XIX, final del siglo XIX, es el desastre, en donde la realidad y la imagen de España empeoran, si eso es posible, sobre lo que ocurría en el siglo XIX. Empiezan a surgir los nacionalismos periféricos y dentro del macizo de la raza se abre camino un debate entre los que creen que España es un cadáver que conviene enterrar cuanto antes y aquellos que, como nosotros, creen que España es capaz de salir de cualquier situación, por mala que sea, que son los regeneracionistas. La imagen era mala. Se ha referido Carlos a alguna parte de aquella literatura. Jorgito el Inglés, Próspero Mérimée, que hablaban de la España de charanga y pandereta, de bota, de frascuelo y de María. Verdi nos caracterizaba con muy malas notas en aquel Don Carlos que tanto daño nos ha hecho. Pero hay una cita de Miguel de Unamuno en 1915 que a mi juicio resume mejor que ninguna otra lo que era la situación de la nación. 1915 dice Miguel Unamuno, y me van a permitir leerlo: toda nación histórica de algún bulto pretende tener en algo la primacía, menos nosotros. En todo, tomados colectivamente, en todo lo que puede tener valor universal, nos reconocemos inferiores. Y en esa falta de dignidad colectiva, el orgullo individual de los pocos españoles que lo tengan parece monstruoso. Enorgullecerse de ser español en España. Ha hablado Carlos de la poca autoestima que los españoles tenemos si nos comparamos con otros países y de cómo aún hoy es peor la imagen que España tiene de sí misma que la que tienen fuera. Vino luego el Spain is different, que a mí es un eslogan que no me gustó nunca, porque el ansia de los que hicimos la transición fuese que España fuese un país como los demás, un país normal, un país con libertad, con respeto a los derechos humanos, con prosperidad económica. Y la imagen de España que hemos querido transmitir
en este proyecto colectivo la resume muy bien Julián Marías, que al principio de la transición dijo: la nueva imagen de España debería buscarse mediante un esfuerzo que se podría resumir en una frase: no renunciar a nada, a la prodigiosa variedad de España, a la pervivencia dentro de ello de modalidades diferentes, vivas, a una empresa histórica que contribuyó a la formación de Europa y trascendió de los límites continentales europeos para crear la primera gran comunidad de pueblos heterogéneos después del Imperio Romano. Esa es la imagen de España que está detrás de todas y cada una de las realizaciones en que se plasma la marca España, de la emisión de sellos, del libro Marca España, de los folletos que hemos emitido, de los vídeos que habéis visto. Porque es verdad, y lo ha recordado Carlos, cuál era la posición de partida, cómo nos veían cuando empezamos esta andadura. Nos veían como un país magnífico para vivir, para visitarlo o incluso para pasar los últimos días de la existencia. Pero no nos veían como un país tecnológicamente moderno, como un país excelente, como un país digno de venir a invertir y a trabajar. No nos veían como un país, insisto, puntero en las nuevas tecnologías. Y no era cierto. Lo recuerda el vídeo de Grant Thornton. Incluso entonces éramos el segundo país en automoción, ministro. Estábamos haciendo el Meca de Medina, ministra. Estábamos haciendo el canal de Panamá. Acabo de venir de Ouarzazate de inaugurar lo que será la primera instalación solar en el mundo. Pero no lo voy a repetir, lo habéis visto aquí. Y hay una reflexión final, un apunte que ha hecho Carlos. Desde el primer momento quisimos que el proyecto Marca España no fuese un proyecto más de marketing, que no fuese un proyecto de humo, un proyecto lleno de palabras vacías. Por eso el Gobierno se ha empeñado, en primer lugar, en cambiar la realidad. No se puede dar una buena imagen si la realidad subyacente es mala, pero sobre todo nos hemos empeñado en saber, con datos empíricos, científicos, contrastados, cuál es la imagen de España en su globalidad, en cada uno de los elementos que la componen y en cada uno de los países donde podemos actuar. El Instituto Elcano, la propia Marca España, el Mesías, el Reputation Institute nos han ido datos fehacientes y en tiempo real que nos han permitido que nuestro trabajo fuese extraordinariamente eficiente. Y con eso termino. Nada me gustaría más que la Marca España, he dicho alguna vez que es la niña de mis ojos, tuviese continuidad. Por si que de algún defecto debemos los españoles acusarnos, es de falta de continuidad, de falta de constancia, de falta de perseverancia y alguna vez de ser capaces de vencer nuestro pudor y hablar bien, en voz alta y en todas partes, de lo que más queremos, que es España. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministros, por venir, todos los que nos habéis acompañado hoy. Dentro de la modestia de esta casa se ofrece a continuación un vino español. Nada más. Gracias a todos de nuevo por la presencia, por la ayuda y por esa confianza y fe en nuestro país.